todos y a todas, bienvenidos al canal, esto es Antropococo, yo soy Ana, soy antropóloga social y cultural y hoy vengo a hablar de una de mis cosas favoritas que son los vampiros. Ya hice un vídeo hablando sobre la evolución de las brujas a lo largo de la historia y hoy he decidido hacerlo sobre vampiros. Y es que la leyenda alrededor de estas criaturas legendarias se ha ido desarrollando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pongo en contexto qué es un vampiro por si alguien no sabe lo que es. Aunque la imagen del vampiro ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y dependiendo de las culturas. Pero en rasgos generales un vampiro es una criatura que tiene forma humana y que anteriormente había sido humano pero es transformado y se convierte en un ser inmortal con sed de sangre. Los vampiros han formado parte de muchas leyendas y también tienen su hueco en la literatura, el cine y la televisión. Pero como he dicho, la representación que se tiene de los vampiros ha ido cambiando a lo largo de las épocas, pero si hay algo en común es esta obsesión por esta figura del vampiro. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué el vampiro es una figura que ha triunfado tanto en el cine, en la literatura y en las leyendas? Al final es una criatura que nos permite hablar de los grandes temores de la humanidad, que son la muerte y una de las posibles soluciones que sería la inmortalidad. La muerte es algo que obsesiona en todas las culturas y a todas las personas y es algo a lo que se le ha intentado dar muchísimas respuestas distintas de qué ocurre después, cómo tratarla, etc. Y al final los vampiros es una forma de hablar de este tema, pero dándole una vuelta. Y es que creo que otro de los grandes temas que obsesionan a la humanidad es la posibilidad de no morir, la inmortalidad. Pero lo que ocurre con los vampiros es que siempre hay un pero, y el pero es que tienes que pagar un precio por ser inmortal y es la sed de sangre. De manera que los vampiros siempre han sido vistos como criaturas despiadadas que pueden quitar una vida y es esta idea de eres inmortal pero a costa de arrebatar la vida de otras personas. En culturas muy antiguas ya encontramos referencias a estas criaturas como por ejemplo los sumerios o los babilonios, donde ya se hablaba de demonios que chupaban la sangre. También en un principio se unía mucho esta idea del demonio y el vampiro con los murciélagos y este aire mezclado con la oscuridad, la nocturnidad. También encontramos otras representaciones de vampiros como por ejemplo los Strigoi en Rumanía, que eran espíritus malignos que podían volver de la tumba y atormentar a los vivos. Siempre se había asociado los vampiros con esta idea de volver a la vida, ser inmortal, pero con un precio y fastidiando a los vivos, básicamente. Pero entonces llega el siglo XVIII y la época del romanticismo en Europa. Ya aparece en escena John Polidori, que seguramente mucha gente no lo conoce, que popularizó esta idea de el vampiro como un caballero, como una persona seductora y que embaucaba a las mujeres para acabar chupándoles la sangre. Seguramente esta historia os suene, pero sonaba más el nombre de Bram Stoker con Drácula. Pero fue realmente John Polidori quien estableció esta imagen sobre el vampiro. Eso sí, en el siglo XIX, Bram Stoker popularizó muchísimo esta idea del vampiro. Para poder entender un poco mejor la evolución de los vampiros en la literatura, vamos a empezar por John Polidori con su libro El vampiro. Si no conocíais a John Polidori, seguramente sí que os suene el nombre de Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, y puede que también os suene el nombre de Lord Byron. Y es que John Polidori era el médico personal del poeta Lord Byron, y es que fue Lord Byron quien invitó a su casa a el poeta Percy Shelley, quien sería el marido de Mary Godwin, que se pasaría a llamar Mary Shelley. También invitó a Claire Clairmont, que era su amante, y a su médico personal, John Polidori. Decidieron que cada uno de ellos escribiría una historia de terror. Mary Shelley empezó a escribir Frankenstein y John Polidori escribió El vampiro, que de hecho el personaje principal, Lord Ruthven, que es el vampiro, está inspirado en Lord Byron. Y este ya no era un vampiro clásico, sino que era un vampiro aristocrático y seductor. Y este personaje tenía muchos rasgos que para la época eran muy identificables con Lord Byron. Y es que había una relación un poco extraña entre Polidori y Byron y se acabó como rompiendo la relación. Y es que además la obra de Polidori no acabó siendo muy reconocida porque todos hemos oído hablar de Drácula y de Bram Stoker, pero no del vampiro de John Polidori. Y de hecho Polidori se suicidó bastante joven, a la edad de 25 años. Y el que le tomó el relevo
en la literatura fue Bram Stoker. Es innegable que Drácula se convirtió y sigue siendo clásico de la literatura, pero si leéis las dos obras veréis que claramente Bram Stoker se inspiró en Polidori. Drácula continúa con esta estela de el vampiro aristocrático y seductor, pero además se mezcla con la leyenda del verdadero conde Drácula. Y es que aunque nunca hubo un noble con ese nombre, Drácula sí que se basó en un personaje real, que era conocido por ser un sádico. Stoker se enteró de esta historia de un príncipe del siglo XV. Era un príncipe rumano llamado Vlad Draculea, pero que era conocido como el Empalador. Así que ya os podéis imaginar que esta persona muy agradable no era. Era una persona muy sanguinaria y que causó el terror entre toda la población. Se le conocía por ser muy aficionado a la tortura lenta y por empalar a sus víctimas, y además había la leyenda de que se bebía la sangre de sus víctimas. Así que Bram Stoker aprovechó este personaje y el arquetipo que había creado John Polidori para escribir Drácula. Y hablando de literatura y vampiros, es inevitable no hablar de la saga Crepúsculo. Momento de confesión, yo fui y soy muy fan de Crepúsculo. Más allá de lo que pienses sobre la historia de amor, si es tóxica, si no, no vamos a entrar ahí. Estás hablando con una persona que tiene todos los libros, tiene todas las películas, tuvo pósters por toda su habitación durante su adolescencia, así que no voy a razonar. Pero más allá de eso, vamos a hablar de cómo Stephenie Meyer, que es la escritora de Crepúsculo, por si alguien no la conocía, consiguió darle una vuelta a la imagen que teníamos de los vampiros. Y es que, como he dicho antes, la figura del vampiro siempre había ido asociada a ese pero. Eres inmortal, pero eres un demonio, quitas la vida a la gente, todo muy oscuro, muy sanguinario y con ese dilema ético de tener la inmortalidad, pero tener que pagar un precio. Y lo que hace Stephenie Meyer es quitarle ese precio a la inmortalidad. Es presentarte a un vampiro que no sesga vidas humanas, sino que se alimenta de animales. Obviamente, para que la historia funcione tiene que seguir habiendo un dilema, y es si Edward, que es el vampiro protagonista, convertirá a Bella o no, porque para él representa convertirla en un monstruo y arrebatarle su vida humana. Y sí que está el dilema de que llegará un momento en el que tú no envejezcas y todas las personas que están a tu alrededor y que quieres morirán. Pero bueno, ella está ahí feliz con su familia de vampiros. Vamos a continuar viendo cómo esta imagen del vampiro también fue evolucionando en el cine. Hay muchísimas películas y también libros que sé que no he mencionado, pero es que realmente si tuviera que mencionar toda la producción cultural en relación a los vampiros, no se acabaría nunca este vídeo. Yo he seleccionado lo que a mí me ha parecido más relevante, y en cuanto a las películas quería empezar mencionando la de Nosferatu de 1922. Es una película de cine mudo de la corriente del expresionismo alemán y es una versión no autorizada sobre Drácula de Bram Stoker. Es una película muy oscura y que tiene esa imagen del vampiro también un poco antiguo. Otra película que tenía que mencionar es Drácula en 1931. Hay muchísimas adaptaciones cinematográficas de Drácula, pero yo he escogido esta dirigida por Todd Browning y interpretada por Bela Lugosi. Si no suena esta persona, Bela Lugosi yo creo que es la persona que más se ha obsesionado con los vampiros en la historia de la humanidad. Fue el actor que interpretó a Drácula en esta película y en muchas otras, porque hizo muchísimas películas sobre vampiros, sobre Frankenstein y en definitiva del género de terror. Y acabó pensando que él era un vampiro, llegó a dormir en un ataúd y de hecho fue enterrado con su traje de Drácula, que esto fue una petición de su hijo, pero porque dijo que era lo que él hubiera querido. Así que era una persona que realmente se obsesionó muchísimo con el tema de los vampiros. Salto ya a 1994 con la película Entrevista con el vampiro. Esta película está basada en la novela de Anne Rice y la protagonizan Brad Pitt y Tom Cruise, y además sale también Antonio Banderas. Es una película que yo vi hace unos días y la verdad es que creo que es un salto bastante heavy en cuanto a los vampiros. Para empezar, por los actores que protagonizan la película, que obviamente son iconos, y además porque los dos protagonistas son homosexuales, y es algo que para la época es bastante rompedor, aunque no se dan ni un beso. Además también aparece el personaje de una niña vampiro, que es algo que si lo piensas es bastante aterrador, porque un niño no va a contener sus impulsos, y es esa mezcla de ese rostro angelical, que por cierto es Mary Jane de Spider-Man de pequeña, con una niña que realmente es una sádica. Además sí que tengo que decir que en Entrevista con el vampiro se introduce la idea de que el vampiro se podría alimentar solo de animales, porque el personaje de Brad Pitt lo
intenta, se alimenta de ratas durante un tiempo, pero sí que está esa idea de que no acaba de estar saciado del todo. Obviamente a nivel cinematográfico también iba a mencionar Crepúsculo, porque las novelas de la saga fueron adaptadas todas al cine y yo estuve ahí pagando mi entrada mientras comía palomitas, y es que esta adaptación fue un fenómeno, llenaba salas enteras y la gente se volvía loca. Y sí, cuando digo gente me refiero a mí también. A raíz de ahí también se han hecho series de televisión como Crónicas Vampíricas y True Blood. Yo Crónicas Vampíricas no la he visto todavía, no lo descarto. Y True Blood voy por la temporada 4, me lo pongo ahí de fondo. Y bueno, pero la idea de True Blood es un poco distinta, y para humanizar a estos vampiros lo que se hace es que se vende sangre sintética. Entonces está esta idea también de que el vampiro no mata, pero bueno, que luego todos están ahí bebiendo sangre. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este recorrido sobre la historia de los vampiros. Mi recomendación principal es que si podéis os leáis El vampiro de John Polidori, porque me da muchísima rabia que no se conozca a este hombre, y es un relato súper corto, son como 100 páginas, y que si no habéis visto Crepúsculo lo miréis porque eso os arregla una tarde tonta. Os leo en los comentarios, me podéis hablar sobre libros o películas que vosotros habríais incluido en este vídeo, y al final los vampiros han formado parte de las leyendas y de la cultura pop porque son un reflejo y una excusa para poder hablar de temas como la muerte y la inmortalidad. Y me callo ya. Y nos vemos muy pronto.